Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Pesos Pesados. Este es un excelente podcast y bueno, Pesos Pesados, excelente, ¿no? Sí, claro, por lo que estamos pesados. Pastor Julián, Maestro Germán, No, él estamos no está en... pesado, el hermancito sí, no. No, Pesado no, por otro lado, es no. peso pesado por otro lado. Es la parte liviana del programa. Pero liviana en el peso, ¿no? No en el contenido. Sí, Listo, señor. entonces, ¿a qué vamos? Hoy vamos a continuar con lo que hablábamos en el episodio anterior acerca de ritmo versus Contenido. contenido. Y todos quedamos, bueno, sobre todo ellos dos quedaron así. Y creo que ustedes también hayan quedado así picaditos para este segundo episodio. Bueno, entonces, ¿dónde quedamos? Quedamos en la parte de Jubal, que creó unos instrumentos, arpa, flauta, y estábamos hablando que él usó eso, o bueno, la parte que tú decías que era tocar, era hacia manipular. Ok. Estábamos hablando un poco de Jubal y ese texto está en Génesis 4:21. Correcto. Y hablábamos dos cosas, porque como estábamos hablando de la música y estábamos hablando de cómo se originó la música, Germancito pues nos dio también una amplitud un poquito más amplia de la amplitud por ser tan amplios. Sí. De los conceptos y de las cosas, Sí. pero llegábamos a un punto en donde yo le preguntaba a Germán que si habláramos de melodía, armonía y ritmo, ¿dónde podíamos ubicar desde Dios pues cuál sería la melodía? Y la melodía pues la encontrábamos en la palabra de Dios. Para nosotros es como el sentido de la melodía, pero también nosotros podíamos ver que podía ser distorsionada. Entonces sí, hablábamos de ese personaje Jubal, que la Biblia habla que era como el primer músico o el primero que creó las flautas y las arpas, ¿cierto? Y el arpa, sí. Y hablábamos que el hombre las tocaba, pero descubríamos que en el hebreo la palabra tocar en ese texto de Jubal sí, era tafaz, que significaba manipular. Pero cuando habla de David como músico hábil, también toca la palabra tocar, pero no la habla con ese mismo significado, sino la palabra que aparece ahí en hebreo es nagán, que significaba ministrar. Entonces estábamos hablando que si la música podía llegar a cierto momento de influencia, esa melodía, esa armonía, ese ritmo, esa manera de generar la estructura de una canción, inclusive para manipular o para ministrar. Claro, evidentemente cuando nosotros hablamos de ministrar, estamos hablando en un tiempo específico, en un espacio específico, por lo menos en nuestra iglesia, de servicio. ¿Sí? Sí, o podría decirse de David para adoración. Sí, correcto. Como que desde ahí estaría como como el término, pero pues también nosotros queríamos ir, bueno, irá más allá. O sea, la música tendrá tanta influencia que podríamos nosotros tener espacios donde la música la volvemos jugar, es decir, donde nosotros podemos decir, bueno, es para manipular, para manipular. Exactamente. Sí, para manipular, manejar las masas. Pero, pues... para manipular, para poder generar, cambiar la cultura, que también en el podcast anterior estábamos hablando de que esto es una expresión cultural, que esto es una expresión de no solamente de una sola persona, sino puede generar muchísimos contenidos. Sí, de un reflejo de la cultura, que a veces en nuestra tradición oral empiezan a cambiar las cosas porque se globalizó el asunto. Entonces, por ahí vamos, ¿no? Por ahí vamos. No pues sé. Digamos que, ahora que tú hablas de eso, de las expresiones artísticas, la que más afecta al cerebro es la música. ¿Cómo así? Cuéntenos un poco más de eso. Digamos, me voy un poquito más atrás. En todas nuestras reuniones sociales, lo que más prima es la música. Volviendo, digamos, al tema de las novenas. Por ejemplo, lo que llaman tradicionalmente aquí las novenas. Las novenas en los tiempos finales de diciembre. No, bueno, en diciembre. Bueno, aquí en Colombia para nuestros invitados, nuestros seguidores en Tegucigalpa, por ejemplo, no, pero es en serio. Bueno, en Tegucigalpa, saludos. Entonces, es lo siguiente, entonces aquí en Colombia del 16 de diciembre al 24 de diciembre se hacen las novenas, es una reunión familiar, y es una tradición, entonces, donde pues yo lo hacía por los buñuelos y la natilla, ¿sí?
más no por nada. Entonces, y obviamente habían canciones como villancicos o canciones, si ya la reunión familiar era bastante amplia, ya terminaba uno la novena y empezaba como la fiesta, ¿sí? Pues en mi Sí. familia era así. Y bueno, él colocaba la música que hablábamos en el episodio anterior, la música de diciembre, que era pues la música de los 50 de Buitraguito, la música, ustedes pueden googlear ahí los que estoy diciendo yo, los 50 de Joselito, el Gran Combo de Puerto Rico, esa famosa de a comer pastel, a comer, toda esa vaina. Entonces eso es lo que hace, esas son las novenas, de lo que hablaba Germán. Pero como parte de la tradición, eso es como parte de la tradición, digamos, influido por la tradición Exacto. católica, ¿no? Sí, exacto. Sí. Pero bueno, pero independiente de eso, una reunión, un cumpleaños, También. la mayor expresión artística es la música. Es decir, en un cumpleaños nadie se va a poner a pintar. ¿Me explico? Sí, no. O sea, no, como parte de la celebración del cumpleaños, un punto no va a ser, vamos a dibujar, es en lo general, en lo grueso. Entonces yo pienso que lo que más aglutina es la música porque o cantamos el Happy Birthday típico o hay una serenata o hay algo. Siempre está involucrada la música, digamos, Sí. en la expresión. Germán, o Entonces por ejemplo, puede ser... si hay una piñata, ¿qué canción sale? Que rompa la piñata. Sí. Sí. Claro. Entonces se busca música infantil, se busca y la música es lo que más como que aglutina o más está presente en una celebración. No quiero decir que las otras expresiones artísticas no, pero es la que más está presente. Y eso hace que... yo veo no solamente en eso, Mancho, yo también veo que la música es tan importante que una película y está la banda colocada sonora. la música en la banda sonora. O a veces ni siquiera la banda sonora, sino esa música incidental que nos está contando como la historia. Sí, susto, entonces le meten ahí el... Sí, y uno... Miedo. O todo, Ya tiburón. uno sabe que va a aparecer, sí. Sí, hay algo ahí, como que la música genera en nosotros muchas sensaciones o momentos importantes en todos los momentos de nuestra vida, ¿no? Entonces creo que desde ahí yo podría empezar a hablar que la música puede empezar a generar y a cubrir un espacio en nuestra vida que es muy importante. Y era perdona, y era lo que tú decías. La música, pues con la música yo puedo manipular. Si la pienso para eso, lo puedo hacer. Sí. Pero también la música va al otro fin, que es adorar, ¿cierto? Que eran las dos expresiones que me parecen bien interesantes de lo que ves de igual. Porque claramente hay tonalidades en las que yo puedo cuadrar esa tonalidad para que ocasione eso en el alma de la persona, en la que la persona se sienta triste. Pensándola, ¿no? Y utilizo los tres elementos, melodía, armonía, ritmo. Puedo hacerlo en la melodía, puedo hacerlo en la armonía, ¿cierto? El ritmo un poco menos porque el ritmo es más básico, pero puedo ejercer influencia sobre, o puedo hacer que sea alegre, por decir algo. Mucha de la música que existía antes de la Reforma, mucha música era tonalidades menores. O sea, triste. Un poco como triste, como melancólico. Sí. Por ejemplo, mucha música oriental, digamos, hebrea, aún se conserva en tonalidades menores. Es como melancólica, como deseando que, justamente cuando nace, no digo que fue la Reforma lo que lo trajo ni nada de eso, sino que en ese momento empezaron a componerse todo en tonalidades mayores, como celebrando una victoria, hablando de resurrección. Muchas piezas estaban compuestas así. ¿Y esto trae qué? Pues alegría al corazón. O sea, si uno toca, qué sé yo, en ciertas tonalidades alegres, pensado así, pues va a traer alegría, euforia, y por eso se hace la música, por ejemplo, música para oficina, ¿no? Para que la persona se relaje. La de melodía estéreo. Pensado, eso no lo van a cobrar. pensado No en lo eso. van a cobrar por usted. No, en serio, Tiene que no. poner el pi. Ay, ¿en No, serio? no sé. Está pensada para, ¿sí? Pero otra música, pues porque ese poder de la música, por eso decía que de las expresiones artísticas, la música es la que más genera incidencia sobre el cerebro, por ejemplo. O sea, se sabe que es la que genera químicos, yo lo tenía por acá, químicos de la recompensa, que es que la dopamina. Sí. O sea, la música es la que más genera
ese tipo de elementos sobre el cuerpo. Claramente puede estimular, puede mejorar. Por ejemplo, se han hecho, aquí tengo un dato. Lastimosamente, quien consume cocaína incrementa en el cerebro un 22% de dopamina. Al comer se incrementa en un 6% su liberación. En Pero algunos, ¿no? en algunos otros más. Pero cuando se escucha la música placentera, se experimenta un incremento del 21 al 23%. Upa. ¿Sí? Entonces, imagínense la incidencia que eso tiene. Ahora, yo puedo emplearla, lo que tú decías, como la expresión de Jubal para manipular, buscando un deseo, o la expresión de David para adorar, es decir, sin ningún interés propio, sino que quiero expresar mi Sí, agradecimiento. sino que llega un punto acá, y una vez también creo que lo estábamos hablando con los muchachos, y eso es donde, entonces, para no manipular, toda la música tendría que ser con letras de adoración. O yo podría también hacer letras que no tengan que ver, digamos, con un sentido de adoración específicamente, que están conteniendo, digamos, como escritura bíblica Sí. o que quiero hacerle una canción al porque, por Señor ejemplo, desde mi corazón en tal Sí, sí, sí. cosa, entendiéndolo desde mi experiencia con Dios. ¿Sí? No, porque Tiene que digamos, ser mi experiencia con Dios, entonces, ¿a qué me refiero? No está conteniendo escritura allí. escritura No, porque específicamente. digamos que muchos de nosotros conquistamos a nuestras esposas pues con alguna canción específica, ¿sí? Yo tengo una, sí. No buscamos manipular, buscamos pues obviamente una expresión de amor y cariño. De seguro no utilizamos una específicamente que fuera con algo en la Biblia. Pero por ejemplo un ejemplo bíblico. ¿Por qué odió Saúl a David? Por una canción que no era bíblica. Dijeron, Saúl mató a sus 10.000, David a sus 100.000. Y todos empezaron a corearlo, a corearlo, a corearlo. Ese corito no le gustó para nada a Sí, Saúl. Pero en ningún momento estaban alabando a Dios, estaban diciéndole, ese David es un tremendo, es sí, una canción normal. Ellas todas se reunieron y cantaron. Saúl las hizo, pero el David fue más tremendo. Y lo corearon y lo corearon y lo corearon. Y fue por eso que se dio a conocer, ¿sí? sí. Y entonces, Saúl dijo, es el torito. sí, pero en ningún momento ellas están Sí, no. diciendo Dios grande y fuerte y poderoso que le dice todo el valor a David. No, ellas estaban cantando una canción que les vino de la cultura, y están resaltando un valor tremendo, claro que sí, pero en sí mismo, no estaban haciendo una expresión en ese ámbito De adorar a... específicamente a Dios, pero estaban siendo sanas en su expresión, estaban simplemente reconociendo algo. La otra cuestión fue que ya Saúl se cargó con el tema y pues sí, pero ya fue la consecuencia de él, no fue cantemos esto para que el otro se genere. Ya fue que él se sintió herido en su orgullo. Entonces esa misma expresión yo puedo, pues toda mi expresión sin manipular, se la puedo dar en agradecimiento al Señor, pero también puedo dedicar una canción con cariño para mi mamá, para mi esposa, para mis hijos, o simplemente porque veo la naturaleza, una canción muy bella en nuestra folclore colombiano. Hay muchos bambucos que dicen son depresivos, ¿no? Pero hay bambucos que hablan sobre la familia, la naturaleza, o bueno, entonces bambuco no, una balada que habla sobre vamos, tú puedes, ánimo, arriba, ¿sí? Entonces, yo digo que, por ejemplo, esa canción de qué bonita que es la vida, o sea, me gusta todo excepto al final, ¿sí? No me acuerdo. ¿Cuál ¿Cuál es es el la Que final? dice con aguardiente y tequila. Ah, Todo lo ya sé demás cuál es chévere, porque dice que bonita, la canción es muy bien producida, los coros como sube, hace una tonalidad que sube, Está es la explosiva, de es Jorge agradable. León. Sí, pero al final pues lástima, se la tira Sí. ahí ese pedacito, pero el resto no dice, oiga, qué canción chévere, usted no la escucha y dice, y qué bonita que es la vida, sí, qué bonita que no sé qué, que es una expresión bonita, la vida es muy bonita, pero claramente pues este elemento pues Pero- lo que su cultura vive, pero pues Pero entonces lo que nosotros sí podríamos llegar a decir es que la música en la importancia de nuestra vida va a tener un énfasis altamente cultural, es decir, sí va a afectar nuestra cultura, Sí. sí, va a afectar lo que somos, tanto el ritmo, la armonía y la melodía, ¿cierto? todo. Pero también podemos decir que la música nos puede conectar a nivel emocional, o sea, ¿a qué lo quiero llevar? Porque es que nosotros hablamos de Jubal y de David, pero la música no solamente, que es lo que nos está explicando muy bien Germán, no es solamente el hecho
hay una música que puede manipular o hay una música que solamente es para ministrar, sino que aquí empezamos a llegar realmente a lo que nosotros queríamos de este podcast, es ¿cuál es ese sentido de esa música? El contenido. O sea, el contenido. O sea, nosotros hemos hablado de los ritmos. ¿Y por qué lo queríamos hablar así? Porque hay una persona que dice, para gustos los colores. Entonces, la gente puede gustarle tal tipo de música, ¿sí? Puede gustarle o la salsa, o le puede gustar el reggaetón. A mí me gusta, por ejemplo, mucho el rap. También me gusta mucho el jazz. También me gustan algunas, lo que llamaríamos pop, que yo no sé si son ritmos o géneros. Ahí la gente que nos está escuchando, ahí, pues, que sí sabe mucho más de esto, colóquenos allá abajo lo que es, pero lo que sí veo es que a cada uno le puede gustar, ¿sí? O sea, le puede gustar tales tipos de música, ¿sí? Sí. ¿Sí? Una vez yo tuve la oportunidad de ir a un evento cristiano donde habían todos los ritmos que para mí no serían fáciles de digerir. Entonces, por ejemplo, había gutural, metal gutural, no sé cómo, dark metal, sí, o punk, y yo veía a la gente como el hardcore. Sí, como metido ahí, sí, con un contenido, digamos, contenido en sus letras a nivel de lo que yo sí estoy de acuerdo o según mis valores, pero con una música y un ritmo que yo no era fácil para mí recibirlo, ¿no? Sí, claro. Entonces, pero ahí es donde empezamos a marcar eso. ¿Dónde está esa cultura? ¿Dónde está ese sentido emocional? ¿O con qué función empezamos a cambiar las cosas, digamos, a nivel de la melodía y el ritmo? ¿Será que solamente lo empezamos a ver a un nivel como comercial y que funcione? O sea, en nuestras iglesias, por ejemplo, como que a veces empezamos a ver cuáles son como con los ritmos que nos identificamos y esperamos como que qué grupo está haciendo la música del momento para esta funciona. Y es más, a veces el contenido que votan ahí no estamos como tan de acuerdo y nosotros lo cambiamos. Sí. El contenido, es decir, no se está tan referenciando a lo que nosotros creemos. Pero gustó la melodía. Y el ritmo. Sí. Bueno. Pero esto no me funciona tanto, entonces le cambio ese contenido. Entonces, ¿hasta dónde yo puedo empezar a determinar qué es más importante? ¿El contenido o la forma? Por ejemplo, hay una bueno, contenido y en este caso forma igual al ritmo sí, o a género musical. Bueno, sí, al ritmo o género, pero digamos que hay una banda, por ejemplo, que yo escuché que me gustó mucho, Teocracia se llama. No sé si eso me la cobre, pero... Sí, este video es patrocinado por Teocracia. Y es una banda y por Melodías de rock, de hard rock. Me gusta mucho esa banda. Buenísima. Y pues, fueron dos temas que me conectaron por el contenido. Claramente yo decía, ¿cómo uno se piensa, ¿no? ¿Cómo adoró al Señor? Pero era extractándole el contenido y claramente después obviamente empecé a gustármelo musicalmente y le he seguido como la pista. Y realmente es pesada, o sea, es sí, muy bien armada, muy bien, pero es muy ya rock pesado. Pero yo no a nivel de congregación, pero a veces la escucho, a veces la visito, porque el contenido es, o sea, muy bien pensado, muy bien armado. ¿Sabes qué me gusta? Que sí, el contenido es espectacular, el ritmo, o sea, la melodía también. No, es bien, claramente pues no hay ningún, yo dije, voy a buscarle covers en español, pues nadie se le pide hacer eso porque es de mucho nivel, pero voy a eso, al contenido, es decir, si es sano y produce vida, ¿cierto? Entonces, porque digamos, hablando en el contexto de iglesia, pues buscamos cómo exaltar al Señor, claramente, correctamente, pero alguien dice,
Bueno, pero también yo escucho otra música. Entonces ese contenido, ¿a qué me puede llevar o a qué no me puede llevar, ¿no? Pues claramente cuando tú hablas de eso, recordaba la forma como Hitler daba sus discursos y lo hacía en torno a la música, ¿sí? Y entonces empleó todo o sea, empleó todos los himnos, empleó toda la música, digamos, del momento alemán para poder instruir a sus tropas, ¿cierto? Y lo hizo así. Claramente, ¿qué estaba haciendo? Pues un mal contenido. No estaba cantando ni nada de eso, pero está utilizando la música como una herramienta, porque la música es una herramienta en últimas. Se puede decir que los estaba adoctrinando por Claro. medio de... Y entonces toda la música allí estaba haciendo eco o fuerza a lo que estaba haciendo. Y claramente, pues, sus tropas se alineaban, se organizaban de acuerdo a eso y pues vámonos con todo y aquí quemamos. Entonces, Pero digamos, pensando en la decisión del contenido, o sea, la música es una herramienta muy tremenda. Originalmente yo pienso que es así, originalmente la música digamos, es un reflejo del orden y la ciencia de Dios, ¿sí? sí, Las primeras expresiones del hombre pues eran cultuales, es decir, de adoración, pero de seguro también empezaron a surgir cánticos para la ciega, cánticos para lo que decíamos en el capítulo pasado, para estar cerca al bebé, cánticos para arrullo, cánticos de celebración. sí. Entonces era el contenido, digamos, lo que iba siendo sano, ¿sí? Entonces, claramente, y el ritmo, digamos que yo pensándolo uno, de los salmos no conservamos la melodía, de ningún salmo se conservó la melodía, Sí, solo que se conservó la letra, ¿sí? Y yo digo, qué chévere que solo se conservó la letra, digo yo hoy en día, sí, porque si no hermano, estaríamos sujetos a la melodía a que... esa melodía que ellos en su momento, en su expresión cultural, Y si alguien, por tenían. ejemplo, está en ese momento y le cambiara, estaría mal ¿Le cambiara qué? la melodía. No, porque estaría O siendo... sea, si nosotros lo hubiéramos escuchado lo que tú dices, si lo hubiéramos escuchado nosotros desde tenemos una referencia, el cassette que hizo David, el cassette pirote de David, Sí. y lo encontramos en las tumbas de Qumran. Producciones ASAP. Y lo descubrimos. Sí. Y escuchamos que el Salmo 23 tenía tal melodía. Y no era el Señor, es mi pastor. No, no era esa. ¿Qué pasaría en nosotros? ¿Estaría mal cambiarle esa melodía y ese ritmo a ese punto de lo que se había escrito? Yo pensaría que no, desde que conserve esa letra, porque lo vigoroso de la letra, entonces viene la parte creativa que Dios ha dado en el hombre. Desde ahí desarrolla todo, pues un nuevo concepto. Pues hoy en día todos los covers que surgen a partir de las canciones, pero pues no estaría Pero tal bien, vez, porque obedecería pero tal vez habría personas que sí dirían, no, así se hizo, y por eso digo, así se debió quedar. por eso digo que lo que me parece maravilloso es que para ese momento no se había creado la forma de la escritura, digo escrita, o sea, pentagramas que nos dijeran así es. Hoy en día, yo cojo una pieza clásica escrita, por decir algo, la más muy común, la marcha turca de Mozart. Ya tiene una forma de hacerlo, o sea, puede que yo le haga una variación al tema, le haga unas cosas, pero comillas, lo que está escrito me sujeta a eso. Yo hago unas Pero, melodías. pero puede llegar a pensar, o bueno, no sé, Tato, no sé, Mancho, puede llegar a pensar uno que implica mucho en el tiempo, en el momento, en el lugar donde nosotros estamos, donde implica que nuestra parte cultural aplicaría que nosotros hiciéramos nuevas melodías, pero sin cambiar los contenidos. Sin cambiar los contenidos. Porque es Si que, nosotros ¿a qué me estamos refiero? Hay gente que va a poder decirte Mira, que la música tal es es de... la buena, Ah, sí. La buena, independiente de su contenido. ¿Me hago entender? Es decir, Sí. yo como tal la considero, música, no, sí, puedo como decir tal que para el tal ritmo. lugar o tal iglesia, la que sí es esta. esta. Sí. Si yo cambiara el ritmo, yo he escuchado, yo nunca viví esa experiencia porque, pues gracias a Dios, yo nunca estuve en una iglesia cristiana antes.
pero sí he escuchado, por ejemplo, que en algunos momentos en la iglesia cristiana alguna vez le escuché a Marcos Witt que no se podía utilizar batería, O la guitarra eléctrica. no se podía, es decir, porque Porque la guitarra eléctrica, por ejemplo, era utilizada por otras para bandas. rock, Sí, no, Con eso todo no. pues respeto. para hacer el rock entonces era guitarra eléctrica, entonces ya no puedo escuchar, pero eso se fue transformando y yo creo que eso implica también en un ambiente pues cultural, fuimos cambiando y fue siendo transformado, pero hasta donde nosotros podíamos llegar a no ser tolerantes como cero tolerancia en ciertas cosas, pero sí tolerantes tal vez en otras, es decir, donde puedan escuchar otro tipo de ritmos, Sí, otro digamos, tipo sí, de melodías o de ritmos, pero con un contenido donde, eh, donde no se cambia ese contenido, digamos, si yo estoy hablando a nivel escritural, sí. ¿sí? No se cambia ese nivel de ese contenido, pero sí se cambió la melodía y el ritmo. ¿Podría llegar Mira, a ser válido o no? hablándolo de género musical, hablándolo así. Sí, Por ejemplo, mira, hubo un antes y un después con un grupo musical de vallenato llamado El Binomio de Oro, aquí hablándolo en Colombia, y era que antes el vallenato eran 3 instrumentos: caja, guacharaca, Y acordeón. acordeón. ¿Qué hizo El Binomio de Oro? Implementó el sintetizador, la guitarra eléctrica y no me acuerdo qué otro, y el bajo. eléctrico. Entonces, todo el mundo, no, o sea, en Valle, no todo el mundo, ¿no? En Valledupar dijeron, pero ¿cómo es posible? Pero, porque eran los puristas, y Pero- el binomio de oro. exacto, Pero si yo veo a Carlos, pero espérame, pero de ahí para acá, ellos fueron, claro, porque todo el mundo, no, es que Carlos Vives actualizó el vallenato, no, fue El Binomio de Oro. Entonces, ¿qué Claro. pasa? Entonces, no, claro, pero Carlos Vives ya trae los instrumentos que ya venían desde esa época. batería y... Exacto, entonces ellos le metieron esos instrumentos y hubo un cambio, tal vez, Y adoptó algunos golpes de ritmo. exacto, pero la melodía, pero los contenidos siguen siendo los mismos, para mí. Yo oigo los vallenatos y para mí son los mismos. Esos clásicos. pero si es que- nosotros empezamos a hablar desde ahí, nosotros tenemos una gran importancia, o le ponemos alto énfasis en qué, en el contenido. En el contenido. El contenido. ¿Qué es lo que nosotros Claro. escuchamos? Y dependiendo de lo que nosotros escuchemos, creo que va a ser significativo lo que se va moviendo en nuestras culturas. O sea, yo creo que la música es un reflejo de lo que tú has aceptado como cultura. Es que es Claro, eso, porque... Alguien no va, y lo voy a decir así en medio de los chicos, alguien no va a perrear y va a hacer canciones de perreo si antes en el corazón ya no ha bajado el perreo para su vida. Sí. Porque desde ahí es donde se coge la música para seguir alimentando ¿qué? Ese tipo de cultura. Sí. Entonces yo creo que sí implica mucho de lo que nosotros estamos escuchando o de las letras de lo que escuchamos o de las cosas que nosotros escuchamos y nosotros hemos aceptado eso como cultura. ¿Por qué lo digo yo? Porque, por decir algo, para mí es muchísimo más el contenido, aunque mi alma se afecte por la música, Sí. por la melodía. ¿Por qué? Por decir algo. Yo no soy bilingüe, ¿sí? Sí. Pero muchas canciones que me gustaban eran las que yo escuchaba en la 88.9 o en Radioactiva. Sí. Yo no entendía nada. Sí. Es más, en este momento yo no entiendo ninguna canción de lo que dice Michael Jackson, yo no entiendo. Pero no entiendo el Pero- contenido. Pero acuérdate, Pero la música, Sí. Te identifica. no sé, o me activa o me pone más sabroso, me pone más, no sé. Claro. Sí, me activa, pero Pero- llega esa mano que ustedes vieron ahí es Producción. Pero... efectos especiales. Pero mira que, ay, perdón, Dale. es que se me va. Lo que pasa, pero en esa época, cuando tú hablabas de lo de la música, porque yo también escuchaba 88 y eso, No, es que tú sí eres bilingüe. pero ¿cuál bilingüe? Sí, yo hablo, súper, yo también hablo pastuso y le puedo hablar también en boyacense. Entonces, ¿qué pasa? Los viernes el espectador sacaba las canciones que van, o sea, las canciones que ocupaban el primer lugar en Radioactiva o en 88, Sí. la canción más popular, sacaba la traducción. Y yo siempre compraba el espectador los viernes para saber qué era lo que estaba, o sea, la canción me gustaba. ¿Qué era lo que estaba? Por ejemplo, I'll Be There For You,
Sí, creo que sí se No, dice. hermano. De Bon Jovi, un ejemplo. Entonces, Bilingüe. ¿qué decía, Eres qué decía bilingüe. la canción? O sea, porque yo sí no hay muy linda, pero sin saber. Porque, por ejemplo, con una canción de los 80s que uno bailaba en las empanadas bailables o las Coca-Colas bailables, que era Hotel California. Y supuestamente decía que Hotel California había sido un asesinato en el hotel, y uno bailando ahí con la persona y todo romántico. Y decían eso, hasta que ya pude encontrar la traducción de la canción. Pero Por eso, entonces, pero digamos, en ese momento no te afecta sí, el contenido. sí, porque no lo conocía. Claro, no te afecta el contenido. Entonces, Claramente. la música también puede impartir, bueno, no sé si sea la palabra, pero sí puede tocar nuestra alma para tener emociones. Sí. Pero realmente lo que le da fundamento a muchas cosas de lo que hacemos no es la melodía simplemente, sino el contenido que tiene esa letra cuando nosotros la podemos entender. No sé si estoy equivocado, pero creo que es como en mi vida funcionan las cosas. Para mí es muchísimo más Sí. importante el contenido que simplemente la melodía que me gusta. Es decir, Claro. como por ejemplo cuando escuchamos jazz y tú me colocas esa. Sí. Putumayo. Esa. Putumayo, esa. Putumayo Latin Jazz. Amables seguidores, esa. Putumayo, Putumayo Latin Jazz. que también patrocina este podcast. Entonces, digamos, hay muchas canciones ahí que no tienen letras, sino solamente son Latin Jazz. Es instrumental. Y a mí eso si necesito trabajar más rápido, pin, Sí. coloco esa música y se mueve mucho más. Entonces, no sé si desde ahí. Y yo sé que ya nos están mirando de que se acabó el tiempo. Es que la música induce emociones, o sea, es más que estados de ánimo. Entonces, claramente es emocional, porque eso es Sí. lo que cobija. Entonces, digamos, volviendo a lo que tú decías, nosotros pues estamos acá en el interior, hablando de Bogotá, Colombia, pero si nosotros estuviéramos de una cultura, estuviéramos, no sé, en Valledupar, ¿sí? Estuviéramos en Valledupar, todos fuéramos, costeño y toda la cosa. Muy seguramente estuviéramos influenciados por la música propia de la costa Caribe. Sí, Y nos gustaría el vallenato y toda la cosa, y toda la vuelta ahí. Y estaríamos hablando, y eso no nos afectaría, entonces diríamos, es cachaco maluco con su vallenato, con su, ¿qué? Con su rock, con su rock, con su pasillo, ¿sí? Estaríamos porque en la cultura nos iría afectando. Y seguramente nuestra expresión de adoración, como a mí me ha sucedido en algunas veces que he ido, la expresión de adoración, cuando alguna vez fui a Boyacá, pues era con ¿qué? Con pasillos y bundes. No conocían, o sea, yo quise cantar una canción de Marcos y me miraron mal, porque lo que ellos tenían era esa expresión en su adoración. Pero alguna vez también en la costa, pues tenían su expresión de que, con caja, Claro, vallenato, un caja de vallenato. era todo arriba, todo, así como dices tú, tote arriba, era su expresión y el contenido, pues la letra de la palabra muy buena, y yo decía, muy chévere, pero uno trata de poner eso aquí en otro ámbito, es complejo, sí. porque siendo el contenido lo más importante, a veces le pegamos muy duro a la melodía o al ritmo y de una vez lo sesgamos. Lo que tú decías, hubo una época en la que batería, guitarra eléctrica, nada, cero, eso es en la iglesia, eso es del diablo, ¿sí? Porque literalmente era la expresión que había en la iglesia. Luego se fue adaptando y ahorita pues hay grandes coros, hay grandes producciones al respecto. Ahora, tales y tales géneros musicales no, pero en medio del contenido hay una expresión, hay una incidencia y llego a ciertas personas, pues claramente ese género musical me ayuda a que ese contenido llegue más directamente. Aun cuando personalmente, pues a mí personalmente no me gustan ciertos géneros musicales. Exacto. ¿Sí? No me gusta, pero cuando yo me pongo, y eso realmente escucho atentamente la letra y digo, oiga, esta gente es tremendo lo que están ya eso tal vez es lo que yo quisiera como llegar. Yo creo que, no sé si Tato ya vamos a acabar también los de producción ya nos están mirando. Sí, ya está mirando, pero no, sigamos. Está ¿Sí? anotado. Yo no sé si, que ahí es donde nosotros llegamos como a la conclusión de esto, porque siempre cuando hablamos de este tipo de cosas, siempre va a estar como la palabra, ¿es bueno o es malo? ¿Sí? Pero la Biblia es muy chévere en lo que dice, porque para gustos los colores, ¿sí o no, Germán? Sí, total. Pero el contenido yo creo que marca muchas cosas. Miren lo que dice 1 Corintios 6:12. Y hablámoslo como en referencia a la música. Todo me está permitido, dice la escritura, Sí, pero no todo me conviene. sí. Entonces, ¿qué me significa eso? Que habrá cosas
que a ti sí te pueden convenir, pero a mí qué. No, pueden ser ritmos que a ti sí te convienen, pero hay ritmos que a mí Claramente no. no. Y no significa entonces que el ritmo que tú estás escuchando no funcione. Sí. Para ti sí, pero tal vez para mí. Chicos que tienen problemas de depresión y todo el tiempo escuchando música en menores y con letras Que- bien tristes, Que lo inducen, claro. Que los llevan hacia allá. tú lo puedes hacer y te está permitido. Revisa tú si te conviene. Claro. Revisa tú si te conviene. Porque todo te está permitido, pero nada permitas que te domine. Y yo creo que puede ser como lo más interesante de este tema, Sí. desde la música. ¿Qué te domina? ¿Sí? Si te domina mucho más allá, cosas donde no son edificantes para ti, revisa. En música y en contenido. En contenido. En música y en contenido. Y Primera de Corintios 10:23, 4 capítulos más adelante, lo vuelve a decir, pero de otra manera también muy simpática. Dice, todo te está permitido, pero no todo te aprovecha. Entonces revisa si te aprovecha, Sí, aprovecho. porque todo te está ¿qué? Permitido. Permitido, sí, claro. Todo te está permitido, pero no todo que te edifica. Eso es más, realmente. Entonces, revisemos tal vez en este tiempo, revisemos no solamente lo que hemos hablado, sino si nos edifica, si es provechoso, si le edifica a los otros, si es provechoso para los otros, más que estarnos moviendo en un sentido de que es bueno o es malo. Significa. No sé ustedes qué piensan de eso. Es excelente. Pues parece que sí, o sea, recordaba ahorita que leías el pasaje que dice Santiago y dice Proverbios, que al corazón afligido no le cantes canciones, Aupa. siendo muy sabio Dios, ¿no? ¿Al corazón qué? Al corazón afligido no le canten canciones, Ok. porque generalmente el corazón afligido va a buscar algo que le Alimente eso. alimente eso. Era un poco lo que decías, que me conviene, que me edifica y también que me dignifica o que dignifica al otro. A los Si otros. si es una palabra que dignifica al otro, ok, chévere, vale, ¿cierto? Todo lo que sea agradable, todo lo que sea digno de buen nombre, ok, vale. Pero si no, entonces es lo que busca, ¿no? Ahorita recordaba también, por ejemplo, uno de los objetivos de la música social protesta, que alguna vez estuve también tocándola y cantándola, buscaba justamente herir, ¿no? Quiero herir a cierto sector de la sociedad. Y entonces, pues claramente no dignificaba. Expresaba una situación, pero quería con eso herir. Y pues no, si la música no edifica, no me edifica y no edifica al otro, pues es lo que tengo que mirar, ¿no? Sí, No todo me parece genial, no todo me conviene, pero no todo me edifica. edifica. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Es provechoso. Ni es provechoso, me parece eso espectacular. Sí, exacto. No sé, don Tato. No, su listo, merced. ya. Me quedé pensando en un tema, pues, que hablaban, que veníamos hablando, y acerca de los salmos. Y no en vano los salmos están en la mitad. Porque los salmos, para mí, o lo veo así, están en el corazón. Y mire que después de que David y Asaf y los que escribieron los salmos, muchísimo tiempo después, el rey Ezequías le dijo a la gente, venga, no, pues, ¿qué estamos haciendo? Lo que hay que hacer aquí es cantar los salmos, cantar salmos. Los que mucho tiempo atrás, escribieron David y Asaf, bueno, y los hijos de Coré y todos. Dijo Zafat y Entonces, todos los Zafat que hayan por Entonces, ahí. a eso voy. Entonces, muchas veces uno piensa que lo que tú decías, la melodía, la base, es la palabra de Dios. Y ahí está también, me gusta mucho que los salmos estén en el corazón, que estén en el centro, porque también los escribió un hombre que fue conforme al corazón de Dios. Entonces, me parece estupendo eso. Y Tremendo. bueno, entonces, esto era pesos pesados. Muchas gracias, Germán. Hermano, gracias. Estuvo muy Muchas bueno. gracias. Muy bueno que hayas Muchas estado gracias, acá. que se repita y muy agradecido. Y síganos para más contenido. ¿Saben qué me gustaría antes de que despidas? Que Dale. la gente coloque ahí en los comentarios de este video donde vaya a salir en las redes sociales para qué es más importante para ellos, el contenido o el ritmo. O el ritmo. Eso. Márquenos ahí el ritmo. A mí me gusta Y más los el ritmo, leemos para mí ahí. es más el contenido para leerlas y a ver qué piensan y
Y si mandan hate, les contestamos. También les contestamos. Entonces ya saben, nos escriben ahí en todas nuestras redes sociales. Amigos, muchas gracias. Esto es Pesos Pesados. Que estén muy bien. Bye bye.